Padre, queremos darte tantas gracias porque ahora podemos abrir las Escrituras y recrear nuestro corazón con tu palabra. Háblanos, queremos escucharte y aprender de ti. Queremos disponer nuestra vida para poner en práctica lo que aprendamos el día de hoy. Oramos en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. El mensaje de esta tarde tiene como título: Seguimos en pandemia, tú debes ayudar. Estamos empezando la tercera temporada de la serie Todo Juan. En esta ocasión, esta temporada tiene como título particular el libro de la gloria. Y el nombre le viene justamente del Evangelio mismo, dividido en dos grandes partes. Capítulo 1 hasta el capítulo 12 se le conoce como el libro de las señales. Y a partir del capítulo 13 hasta prácticamente el final, un poquito antes, se le conoce como el libro de la gloria. Desde el lunes pasado empezamos a hacer el repaso de los primeros 12 capítulos. Mañana iniciamos, propiamente hablando, las meditaciones a partir del capítulo número 13. Quisiera empezar en esta ocasión, justamente de acuerdo al título que llevamos en el mensaje Seguimos en pandemia, tú debes ayudar, con una verdad que nos parece incuestionable. A la humanidad le ha costado mucho la desobediencia. Podemos iniciar la lista de los desobedientes desde tiempos inmemoriales, desde Adán y Eva. Y esa lista llegaría sin duda hasta nosotros mismos. Yo, sin duda, debo poner mi nombre en esa lista de los desobedientes. Entiendo que también obedecer puede tener terribles consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en el militar que hoy se sube a un avión y que recibe la orden de apretar el botón para que caiga una bomba sobre la población civil. Más le valdría a ese soldado desobedecer y afrontar, sin duda, las consecuencias que tendría su desobediencia, aunque no es de esta desobediencia de la que estamos hablando hoy. Y ya sabemos que seguimos, sin embargo, en pandemia. Y me pregunto, ¿por qué me cuesta tanto trabajo obedecer? Las instrucciones han sido muy claras y muy simples. Lávate tus manos durante 20 segundos, aprende la técnica de lavado de manos, usa un cubrebocas, no salgas si no es necesario y en la medida en que es posible, acude y vacúnate. Pero nosotros le buscamos por todos lados la manera de justificar nuestra desobediencia. Y así también lo hacemos con nuestro Señor. Y esto es muy serio, porque una persona que obedece, pues se beneficia a sí misma y en forma pasiva beneficia a quienes no afecta porque es obediente. Pero una persona que desobedece puede dañar a muchos otros, además de a sí mismo. Pero en realidad la pregunta es, ¿de veras nos interesan los otros? Al vivir el terrible impacto que ha sido la pandemia para toda la humanidad, me he preguntado, tal vez tú me acompañas con esta pregunta, ¿yo qué puedo hacer? También es válida la pregunta que se formula a uno mismo, ¿yo qué quiero hacer? No qué puedo, sino qué quiero hacer, porque en el querer está la obediencia y la desobediencia. Y finalmente, también debo preguntarme, ¿yo qué debo hacer? Y aquí estamos justamente en el ámbito de los imperativos, de las obligaciones, de los mandamientos y de los deberes. Frente a una condición tan adversa como ha sido la pandemia, ¿yo qué puedo hacer?
yo qué quiero hacer y yo qué debo hacer. Este mes de marzo, a un poquito más de 2 años de haberse declarado en México la pandemia, nuestras cifras oficiales de defunciones en el país son mayores a las 330,000 personas. Estoy citando los datos oficiales. En realidad, la mayoría piensa que estos pueden duplicarse incluso un poco más allá. La pandemia, sin embargo, no ha terminado y cada semana se siguen acumulando personas fallecidas. Tú debes ayudar. El mensaje de esta tarde tiene este título. Seguimos en pandemia. Tú debes ayudar. No es si tú quieres ayudar. No es si te gustaría ayudar. Incluso no es cómo podrías ayudar, sino tú debes ayudar. La mejor manera de hacer frente a una pandemia o a otros grandes problemas que enfrenta la humanidad es sencillo: obedecer. No obstante, sabemos que en el mundo entero el apellido más común es el apellido Contreras. Así se apellidan en China, en Europa, en Asia, en África, en América Latina, en el mundo europeo, en el Atlántico Norte, en Oceanía. No hay región del mundo que se salve de este apellido. Contreras. Nos encanta desobedecer. Jesús nos enseñó algo importante unos días antes de su muerte. Y es importante porque justamente Él deja esta enseñanza unos días antes de su muerte. ¿Qué fue? ¿Lo sabes? ¿Sabes qué fue lo que Jesús dejó en esta reunión con sus discípulos justamente el jueves por la noche antes de ir a la cruz? ¿Lo sabes? ¿Lo haces? Es una palabra: obedecer. La solución a los problemas más acuciantes y también los menos importantes de la humanidad se resuelven de una manera muy sencilla. Hay que seguir las instrucciones. El Señor nos dejó un libro de instrucciones para que podamos vivir y para que podamos vivir bien. La solución es sencilla. Solamente tienes que seguir el libro de instrucciones. Hay que obedecer las reglas. Justamente, la noche del jueves, cuando Jesús está en un momento muy íntimo con sus discípulos, Él les reitera una enseñanza que adquiere un valor superior por el día en que se los dice y por el momento en el que les deja su palabra, su enseñanza. Permíteme releer el pasaje. Me parece que debemos tenerlo muy presente en esta ocasión. Antes de la celebración de la Pascua, viernes por la tarde, para los judíos, Jesús sabía algo. Él sabía que había llegado un momento, su momento, para dejar este mundo y regresar al Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto,
se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secarles con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro Contreras, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y a lo que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Al final del verso 12 que hemos leído, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ya en el verso 7, el maestro le había dicho a Pedro: Pedro, ahora no entiendes lo que hago. Son afirmaciones de Jesús que sentimos muy cercanas, porque no en una ocasión, sino en muchas ocasiones decimos: es que no entiendo lo que el Señor me pide que haga. Sí entiendo su orden, pero no entiendo por qué me está pidiendo que haga yo esto. Ahora ustedes no entienden lo que yo hago, pero ahora no entiendes lo que hago. Déjame ponerte dos ejemplos. ¿Por qué me pide el Señor que deje a mi padre y a mi madre y le dé prioridad a mi cónyuge? No lo entiendo. O un segundo ejemplo. ¿Por qué me pide el Señor que le honre con mis diezmos si apenas me alcanza para lo básico? No entendemos por qué el Señor nos pide cosas a veces incomprensibles. Dejar a papá y a mamá para unirme en matrimonio con una persona desconocida que ni de familia es. Después de tanta crisis económica y con recursos que apenas me alcanzan para sobrevivir, el Señor me dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pero nosotros somos expertos para buscarle la vuelta a los mandamientos del Señor, porque nos apellidamos Contreras. Y así que, ya casados, seguimos pegados con el cordón umbilical a papá y a mamá. Y ya bautizados y creyentes en Jesús, seguimos resistiendo lo más que podemos el momento de la ofrenda y de los diezmos. Y así
podríamos hacer una larga lista, muy larga, de otros mandamientos que nos cuesta mucho trabajo entender. Jesús le dijo a los discípulos, ¿entienden lo que acabo de hacer? Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ahora no entiendes lo que hago, pero lo vas a entender. Y así, hermanos y hermanas queridos, sucede muchas veces en nuestra vida, en muchas ocasiones, con nuestra relación con el Señor. No entendemos por qué nos pide que hagamos algunas cosas que nos cuesta trabajo hacer. Y acabamos con grandes conflictos en el matrimonio, porque la esposa o el esposo nunca logran cortarse el cordón umbilical. Y también en la vida acabamos con una mano delante y otra atrás, porque nunca supimos honrar al Señor con nuestros bienes. Y podríamos seguir agregando consecuencias trágicas porque no obedecemos. En el texto de Juan 13, Jesús muestra e instruye que es la mejor manera de enseñar. Ustedes han visto lo que yo he hecho, háganlo también ustedes. Primero lo hace y luego lo deja como una enseñanza y como un mandamiento. Así como yo hago, hagan ustedes. Jesús nos habla de la obra que Él realiza en sus discípulos. Él dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado, pero ahora debo lavarles los pies. Y una vez que recorre a los discípulos, ocupando esa tinaja con agua y con la toalla con la que seca los pies, una vez que ha terminado su labor, les dice, así hagan ustedes. Deben lavarse los pies los unos a los otros. Esto quiere decir que la obra de salvación, estar limpio, no depende de nosotros. No depende de mí, ni depende de usted, el que su hermano o su hermana sea salvo. Es un asunto entre Dios y la persona. Es un asunto en el corazón que se arrepiente con verdadero arrepentimiento y fe y entrega su vida al Señor. Y Jesús se encarga de esa vida limpiarla por completo. Jesús diría, Pedro, Juan, no se preocupen por la salvación de su hermano. De eso me encargo yo. No está en sus manos lograr que sean salvos. Pero sí les dejo la tarea de ayudarse unos a los otros para caminar en el sendero del discipulado. Porque en el camino, sin duda, se van a ensuciar sus pies. Con Jesús no se vale decir, ¿y yo por qué? O yo ¿qué tengo que ver con mi hermano? Cada quien que dé cuenta de su propia vida. O es que no entiendo la razón por la cual Jesús me dice que debo lavar los pies a mi compañero de camino. Que un salmo precioso dice que son benditos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Recuerdo que ya muchos años, yo era un pastor muy joven, fuimos a un campamento para pastores de una ex hacienda que está en Tlaxcala, ya pertenece a otra convención regional ahora. Y en aquellos años era un lugar bastante modesto, yo diría que incluso un poco inhóspito. Teníamos habitaciones muy grandes, con un acabado muy rústico, algunas camas y algunas literas desvencijadas, le sonaban los alambres y los colchones eran bastante lamentables.
compartíamos el cuarto con otros compañeros, 4, 5, 6, los que cupiéramos en una habitación, y uno de ellos ponía sus botas junto a su catre para dormir. En el momento en que se descalzaba, se quitaba sus calcetines y colocaba sus botas, era como un somnífero. Todos a dormir. Era un olor penetrante. Claro que algunos no podrían dormir por el olor que despedían esas botas. Pero recuerdo como uno de los compañeros decía, ese olor es un suave olor de Cristo, porque esa persona camina las montañas, los senderos, los ríos y los valles anunciando el Evangelio. No estamos justificando la falta de higiene, no poniendo un ejemplo de lo que significa los pies que se ensucian por el camino del discipulado. Tú vas a encontrar en tu hermano con sus pies sucios, porque ha caminado la senda del discipulado. ¿Qué significa estos pies sucios? ¿Tendrá acaso una connotación moral con fallas en su comportamiento, en su vida? Dice el canto de Benavides, de Santiago Benavides, gracias por Pedro. Porque habemos tantos imperfectos que seguimos anunciando el Evangelio. Los pies de tu hermano son igual que los tuyos. También hoy podrían estar muy sucios por el camino del discipulado. Esto me parece extraordinariamente hermoso porque Jesús nos dice, déjenmelo a mí, yo me encargo de lavarlos, de lavarlos y después lavar sus pies. Ya puse el ejemplo, pero yo me voy a ir. Ya no podré hacerlo por mí mismo. Ahora les dejo a ustedes esta tarea pastoral, ministerial, de servicio, para que unos a los otros se ayuden en una actitud de verdadera humildad y de servicio, a caminar juntos en el sendero del discipulado. Con Jesús no se vale decir, ¿y yo por qué? Bien que podríamos reconocer con toda honestidad, no entiendo por qué razón Jesús me deja a cargo de lavar los pies a mi compañero de camino. Podríamos tal vez llamarle a esta orden del maestro, sé solidario con tu hermano. Ten un corazón de siervo humilde. Ministrense los unos a los otros. Tengan un corazón pastoral con su hermano. No es tan complicado. Solo se trata de entender que Jesús nos llama a seguir su ejemplo de servicio con humildad a nuestro hermano. Porque a veces somos muy proclives a servir a los de afuera, pero no a servir a los de adentro. Los dichos populares tienen una forma de referirse a eso, ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Permítame compartirles esta tarde un texto más sobre esta misma enseñanza de Jesús. Ahora me voy a ir a la carta que Pablo le escribió a una iglesia que él apreciaba mucho y que es la iglesia de Filipos. La carta se llama por eso Filipenses. Y voy a leerles el capítulo 2, algunos versos del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses. Empiezo en el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algo puede consolar mi corazón, dice Pablo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, vean cómo vamos creciendo, buscando algo que colme esa copa, completen mi gozo, háganme realmente feliz. Iglesia de Filipos, que les amo con todo mi corazón, porque yo los sembré,
Yo los formé y los hice crecer. Completen mi gozo. Sientan lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. No presuman. Al contrario, lo que hagan, háganlo con corazón humilde y considerando cada uno de los demás, su hermano, a que me toca lavarle los pies, como superiores a sí mismo. Soy siervo, no soy Señor. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también piense en el bien de los demás. Y aquí quiero poner mucha atención en el verso 5. Que haya en ustedes, iglesia amada de Filipos, que haya en ustedes, amada iglesia Missio Dei, en la Ciudad de México y en el mundo digital, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué quiero hacer? Estamos en pandemia. ¿Qué quiero hacer? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó el manto y tomó forma de siervo, tomó la cubeta y la toalla y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, tomó los pies de Pedro y de Juan y de Andrés y tomó forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo, subrayemos esta palabra, obediente. ¿Qué debo hacer? Jesús tiene un sentir y su sentir está en perfecta armonía con su actuar. Siente el deseo de humillarse a sí mismo y toma la forma de siervo. Una cubeta y una toalla, se pone en cuclillas, dobla sus rodillas como siervo. Se humilla a sí mismo y se hace obediente hasta la muerte. Y muerte en la cruz. Es impensable, absolutamente impensable, que Jesús se hubiera apellidado Contreras. ¿Se imaginan? Que hubiera dicho, no, Señor, ¿cómo crees, Señor? Yo soy tu hijo amado. A mí me toca un trono y un cetro. Me toca gobernar sobre toda la humanidad y recibir pleitesía, honra y gloria. No me puedes a mí pedir que me ponga en la condición de un hombre, y mucho menos de un siervo. Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, pastores, que Jesús era Jesús, sin duda que él estaba deseoso, dispuesto, sin ninguna lucha, ningún conflicto, a obedecer a su Padre. Tendríamos que llegar entonces a la oración sacerdotal y más allá, a la oración de Getsemaní. Señor, aparta de mí esta copa, porque en realidad yo no la quiero tomar. Aparta esta copa de sufrimiento,
No entiendo tu voluntad. No sé por qué me pides que haga lo que debo de hacer, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Porque no siempre entendemos por qué el Señor nos pide cosas que debemos de hacer. No entendemos por qué nos pide renunciar al beneficio de la familia de origen y emprender una aventura y un reto con otra persona. No entendemos por qué. Con tan pocos recursos nos pide que honremos al Señor con nuestros bienes. Y buscamos respuestas teológicas y argumentos doctrinales y buscamos una iluminación del Espíritu para darle la vuelta a los mandamientos. Tal vez tú te has preguntado lo mismo que yo. ¿Qué puedo hacer frente a la pandemia del virus del COVID? ¿O qué puedo hacer ante los pies sucios de mi hermano que hasta la apestan horrible? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? Sacarlo de la habitación, tirar sus zapatos a la basura, ponerle 1 litro de talco. ¿Qué quiero hacer? Simplemente voltear el rostro hacia otro lado para no mirar. Pero finalmente, la pregunta que tú debes hoy formularte es, ¿qué debo hacer? Y la respuesta simple y sencilla, sin ninguna sombra de duda, es, tú debes obedecer. Aunque no lo entiendas hoy, aunque no lo comprendas plenamente hoy, pero lo vas a entender. Hay cosas que no entiendes ahora, pero sin duda que las entenderás más adelante. Hay que dar el primer paso, el paso de la obediencia, y muchas cosas se clarifican cuando empezamos a vivir en la senda de la obediencia. Si quiero que mi matrimonio mejore, debo cortarme el cordón umbilical. Si quiero mejorar mis finanzas, debo honrar al Señor con mis bienes. Si quiero ser un discípulo, debo servir con humildad a mi hermano. Jesús te dice a ti, que me escuchas hoy, y yo, tu Señor y Maestro, lavé tus pies. ¿Por qué tú no habrías de seguir mi ejemplo y lavarle tus pies a tu hermano? Te doy el ejemplo para que me imites. Haz lo mismo que yo he hecho. No eres más importante que yo. Porque el siervo es más importante que su Señor. Y así le decimos a Jesús, Señor Jesús. Porque el mensajero no es más importante que el que envía el mensaje. Somos siervos. No más. Una iglesia obediente, un discípulo obediente, tiene muchos logros en el reino de Dios. Bendigo a Dios por tu capacidad, por tus habilidades, por tu experiencia, por tus herramientas de vida. Pero si todo eso no se coloca en la bolsa de la obediencia, para una cosa sirven, para nada. Tuve una experiencia profesional cuando empezaba mi carrera. Un compañero de la universidad, que nos hicimos amigos, me invitó a colaborar en un proyecto. Fue prácticamente mi primer trabajo después de haber estudiado la carrera. Y conversando con la persona que nos contrató a ambos, nos decía, miren, yo conocí a un matemático que era experto, era un gran matemático. Trabajaba en el Banco de México.
pero mantuvo oculto su conocimiento toda su vida hasta que murió, por el hecho de que no recibía la recompensa que él quería recibir. Se fue a la tumba con todo lo que sabía. ¿Para qué nos es útil conocimientos, experiencia, herramientas, formación, si no lo ponemos todo en la bolsa de la obediencia? Jesús nos dijo, haz lo mismo que yo he hecho. No eres más importante que yo. Una iglesia obediente es muy útil en el reino de Dios. Un discípulo obediente logra muchas cosas en el reino de Dios. El Señor nos dice, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el 7º día es para Jehová tu Dios. Y nosotros, ¿qué hacemos? Le sacamos la vuelta al mandamiento y encontramos formas de justificar nuestra desobediencia. Y puedo seguir incrementando una y otra y otra y otra lista de desobediencias. Somos astutos, expertos en desobedecer. Pero el poder de Jesús cambia vidas. Cuando pasamos de sentirnos amos a sentirnos siervos. Cuando dejamos el trono y agarramos la toalla. Pero ahí aún hay algo más. La obediencia, dice Juan, en el capítulo que estamos considerando hoy, en el último verso, el 17, algo que espero que inspire tu corazón y te mueva a dar el paso de la obediencia. Verso 17. Ahora que saben estas cosas, ¿cómo cierra Jesús? Dios los bendecirá por hacerlas. Serás bienaventurado, dice la versión 60. Serás dichoso, traduce en otras versiones la expresión bienaventurado. Serás bendecido, dice la nueva traducción viviente. Digámoslo de esta manera, queridos hermanos y hermanas hoy. La obediencia tiene un plus, tiene un añadido. Nos hace felices, nos hace dichosos, nos hace bendecidos. Sin duda, que la cosecha será enorme cuando hemos sembrado en obediencia. Pero déjame decirte algo incluso aún más radical. Si la cosecha no viene, por cualquier razón, ya eres dichoso por el hecho mismo de haber obedecido a tu maestro. Qué mayor dicha en Jesús que hacer la voluntad de su Padre. Qué mayor dicha para ti que hacer la voluntad de tu maestro. Claro que todos esperamos ser bendecidos y que las cosas mejoren y que todo cambie y que tengamos una familia feliz y un hogar feliz y prosperidad. Pero hay algo más profundo en el corazón, que es la dicha que nadie puede arrebatarte de saber decirle, Señor, en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, cuentas con mi obediencia. Nuestra iglesia tendrá mejores abuelitos si somos obedientes. Nuestra iglesia tendrá mejores matrimonios si somos obedientes. Nuestra iglesia tendrá mejores finanzas si somos obedientes. Nuestra iglesia será mucho mejor si nos lavamos los pies los unos a los otros. Si somos una iglesia con un corazón de siervo, con los símbolos de la toalla y la cubeta, como los símbolos de nuestro ministerio. Te invito a que me acompañes en un tiempo de oración y en este tiempo también te invito a que te prepares para que compartamos juntos hoy los implementos de la conmemoración de la Cena del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias porque
No aspiramos a más. Le pedimos perdón cuando hacemos cosas por reconocimiento, por vanagloria, por intereses mezquinos, que se llevan el viento y se lleva el tiempo y el hollín y lo que echa a perder las cosas. Perdónanos, Señor, si nos hemos olvidado de que no somos más que discípulos de Jesús. Y que Él nos enseñó, así como me han visto que yo hago, así hagan ustedes. Sírvanse por amor los unos a los otros. Te invito, hermano querido, amada hermana, a que hoy le digas al Señor, Señor, sí, yo quiero obedecerte. Mira, Señor, en este aspecto de mi vida no lo entiendo. Me cuesta mucho trabajo. Siento que me quedo sin el poco que tengo en términos de familia, de bienestar, de salud, de proyectos de futuro. Siento que me despojo. Jesús, Señor, nos ha dicho, tú no me entiendes hoy, pero me entenderás. Porque es la voluntad del Padre que seamos obedientes y sigamos al pie de la letra el libro de instrucciones para una vida plena y dichosa. Queremos también, Señor, dedicar este tiempo para que tú nos permitas también conmemorar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Oramos en su nombre. Amén. Les invito a que tengan un momento más de oración, de dedicación, de recogimiento espiritual y adoremos al Señor en esta hora, también con este canto que tenemos preparado hoy para ustedes.
¿Quién puede participar de la cena del Señor? La palabra del Señor dice que esta fue una invitación para los discípulos de Jesús. Esto quiere decir que si tú has decidido seguir a Cristo, lo has recibido en tu corazón como tu Salvador personal, has hecho una profesión pública de fe en Jesús, dando un testimonio de que eres salvo por la gracia del Señor, entonces el Señor te invita a que participes de su mesa en esta tarde. De cualquier manera, siempre es conveniente, antes de participar de esta celebración, examinar nuestro corazón. Y hoy tenemos mucho que examinar, porque la palabra nos ha hablado con claridad acerca de la obediencia. Y tal vez no tengamos horribles pecados que confesar y de los cuales arrepentirnos, pero si los hubiera, te invito a que lo hagas. Pero tal vez debemos doblar las rodillas y reconocer que hemos sido desobedientes en muchas otras cosas. Tal vez no tan visibles, tal vez no tan escandalosas, pero sí, igualmente dañinas, porque el que quebranta un pequeño mandamiento puede con facilidad quebrantar un mandamiento grande e importante. Basta dar el paso de la desobediencia en lo pequeño para dar el paso de la desobediencia en lo que es mayor. Así que acerquémonos hoy a la mesa del Señor con un corazón contrito y arrepentido. Porque la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacedlo en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bebed de ella todos y hacedlo en memoria de mí. Comamos y bebamos. Padre, tenemos que decirte gracias, Señor, porque como Pedro hemos cometido tantas fallas en nuestra vida, pero queremos seguir en el camino. Gracias por mi hermano que se acerca a mí y me empuja a seguir caminando, que lava mis pies y me dice: Rafael, no te preocupes, también yo estoy aquí contigo para que caminemos juntos, porque mañana es probable que tú tendrás que también lavar los míos. Eso aprendimos, Señor, que el lavatorio de los pies es en reciprocidad, unos a otros. Ninguno tiene el papel del Señor, ambos tenemos el rol de siervos. Y en eso, Señor, encontramos tan enorme bendición porque nos permite llegar juntos, a veces raspados, a veces con golpes, a veces con heridas, a veces con fracturas, a veces doblados, pero no destruidos. Y llegamos a tu mesa hoy para conmemorar la entrega plena de amor de Jesús en la cruz. Y seguimos proclamando su muerte hasta que Él regrese. Porque esperamos escuchar esa trompeta final, cuando los muertos en Cristo sean levantados y Jesús venga en el cielo con gran poder y gran gloria. Y entonces todos los que hemos creído, su esposa, la iglesia, será arrebatada para esperarlo allá en la gloria, en las nubes, y celebrar juntos la gran boda del Cordero. Gracias, Señor, en esta noche, en esta tarde, Padre, por esta gran bendición.
Y Padre, antes de terminar, queremos también interceder por Yaratze Santiago, que va a tener una operación para colocarle un marcapasos el próximo sábado. La ponemos en tus manos, Señor. Oramos, porque esta operación se concluya en un buen fin para ella y su familia. En Jesús oramos. Amén. Les invito a que nos acompañemos juntos a partir de mañana, tanto en Facebook como en YouTube, como en las plataformas de iVoox y de Spotify, para que día a día meditemos juntos en la palabra del Señor. Estaremos meditando durante los siguientes meses en el libro de la gloria. Y en esa serie terminaremos todo el Evangelio de Juan. En esta serie incluiremos las meditaciones especiales para los días de la semana de pasión, muerte y resurrección. Así que será, creo yo, confiando en la palabra del Señor, unas semanas, unos meses llenos de una gran bendición a poder compartir la palabra en este precioso Evangelio de Juan. Así que les invito a que hoy digamos, Señor, yo estoy listo para obedecer. Aquí está mi toalla y aquí está mi cubeta para ayudar a mi hermano con humildad de corazón. Hasta Florida, abrazo a Mónica y a Peter, a mi hermana Luz María allá en Carolina, Fadeus, Fay y Yamil aquí en la Ciudad de México, a Iván, Caro y Miquel allá en Suiza, a Lulú Almanza aquí también en la ciudad, Marianela Netti allá también en Carolina, a Luis y Rebeca allá en Richmond, a Patti Beltrán y a Juan Martínez también le mandamos un cariñoso abrazo, y también a Normita, a Evalinda, a Aurora, a Isabel, a Joaquín, a César y a Nela. Que el Señor les dé una semana llena de bendiciones.